Bienvenidos a mi canal Un Brazo con Sabor. Tiene ese nombre porque todo lo que hago en este canal es con un solo brazo debido a un accidente que tuve cuando era un adolescente. El día de hoy les traigo una super receta a todas las personas que están ahora pasando la cuaresma. Ustedes saben que no podemos comer nada de carne, eso dice, ¿no? No sé qué tipo de carne, pero vamos a hacer una buena fanesca ecuatoriana. Y lo mejor de todo es que ¿saben qué? Lo vamos a hacer con todo lo que encontramos en Walmart. No nos vamos a volver locos, así que quédate hasta el final. ¿Cómo hacer una fanesca con lo que encontramos en Walmart? ¡Boom! Y para esta super fanesca vamos a utilizar 2 zuquines medianos como los que están viendo aquí ustedes, 3 a 4 dientes de ajo, una cebolla larga o un puerro, un racimito pequeño de culantro o cilantro como le llamen ustedes, mantequilla de maní, asegúrense que no tenga miel de abeja, aproximadamente 1 litro de leche, una bolsa de sopa de frijoles. Este tiene 16 tipos de granos diferentes, contando lentejas, frijoles rojos, blancos, habas pequeñitas también. Ustedes la pueden ver aquí, es excelente para lo que vamos a hacer. Una lata de alberjas, esta la estoy usando, es orgánica, me gusta mucho. Maíz amarillo o choclo, tenemos garbanzos, y una super lata de mote o guayjomí. El invitado estrella, el pescado salado, bacalao, cualquier tipo de pescado. Remójenlo unas cuantas horas antes para remover el exceso de sal. Así que vamos para allá. ¡Boom! Y el primer paso es poner a cocinar nuestra bolsa de 16 granos de frijoles. A continuación, mientras se cocinan nuestros granos, les voy a enseñar cómo cortar el zucchini con un solo brazo. La técnica perfecta. Lo vamos a cortar en 3 partes. Quitamos las puntitas y dejamos una especie de troncos que va a ser mucho más fácil. Con un buen cuchillo, mi matachanchos preferido, vamos a empezar a quitarle poco a poco, suavemente, como la canción de Elvis Crespo, toda la cáscara hasta dejarlo blanquito. Recuerda, la mayoría de limitaciones se encuentran siempre en la cabeza, así que no dejes que nada te ponga abajo y menos un zucchini. Mira cómo quedó, vamos a cortarlo en cuadritos, le hago un corte en el costado y de esa manera ya no se me mueve mientras lo empiezo a picotear. Si es primera vez que estás viendo uno de mis videos, te animo mucho a que te suscribas y que visites el canal, que tenemos cosas increíbles. Esto ya está listo. A continuación vamos a poner a cocinar nuestros zucchinis o calabacines como ustedes lo llamen, y para eso en agua caliente vamos a poner un racimo de culantro. Por favor, no vayas a ponerle ni una gotica de sal. Le agregamos una media tacita de leche. Y van para adentro de nuestros panes los zucchinis. ¡Boom! Los tapamos y los dejamos cocinar hasta que se queden bien suavecitos, que se puedan hasta aplastar un poquito tipo puré. A continuación vamos a cocinar el pescado en un poco de agua caliente, le echas una media tacita de leche, lo dejamos que se caliente y vamos a poner el pescado adentro. Mientras tanto, en la baticueva ya he sacado todos los granos de las latas, ya ven, las puse en este platito pequeño. El pescado salado ya está puesto aquí, les recomiendo que no suban mucho la llama porque como tiene leche se puede regar. El pescado no necesita mucha cocción, este proceso es más para quitar el exceso de sal. Los zucchinis o calabacines ya están listos. Los colamos y los reservamos. Colamos el pescado y lo reservamos. Nuestros panes, los 16 granos, ya están listos, ha pasado como 1 hora, los vamos a colar y reservar. Y aquí está todo lo que cocinamos, desde el zucchini, el pescado y los granos. Es tiempo de la preparación. ¡Vamos para allá! ¡Boom! Como a todo lechón le llega su nochebuena, le llegó la hora de la cebolla. Así que la vamos a cortar lo más pequeñito posible y va directamente para la olla. A continuación vamos a hacer un refrito, así que vamos a ponerle unas 2 cucharadas de mantequilla. Y saben que la olla me quedó pequeña, tengo demasiados granos, y no porque tenga que ir al dermatólogo, así que la vamos a hacer el challenge cocinando en 2 ollas al mismo tiempo.
Si tienes una olla más grande es muchísimo mejor, no tienes que hacerlo. Y empezamos colocando la cebolla. Lo revolvemos muy bien, ten cuidado que no se te queme, hazlo a fuego medio. Echamos el ajo bien picadito y es el tiempo de echar a nuestros pan a los granos. Nos aseguramos que todo se incorpore bien con la cebolla y el ajito. Tiempo de echar todos los enlatados. Mezcla todo muy bien. Vamos a agregarle agua aproximadamente hasta que los cubra un poquito. En cuanto empiece a hervir, vamos a empezar a echar nuestro calabacín o zucchini. Esto le va a dar consistencia, te recomiendo que lo hagas a fuego medio alto y constantemente lo tienes que mecer. Este paso es uno de los secretos. Vamos a poner leche aproximadamente, yo tengo como medio litro de leche aquí. Y lo vamos a licuar junto con la pasta de maní que tenemos. Pueden creer, perdí la cuchara, no sé dónde la puse. Listo, y va para adentro. Aproximadamente yo estoy calculando que tenemos que ponerle entre unas 5 a 6 cucharadas grandes de maní. Este es uno de los pasos más cruciales porque aquí es cuando muchas veces se te quema la fanesca, así que bájale la llama. Ponle no tan alto y de hoy en adelante tienes que estar constantemente meciéndolo, como menéalo suavecito como Lisa M. Y ya casi estamos terminando. El pescado va al final siempre. En todo este proceso no le hemos puesto una sola gota de sal porque el pescado tiene sal. Así que cuando terminemos de hacer todo esto, le vamos a echar un poquito de sal si te hace falta. También le puedes agregar una pizquita de comino si lo deseas. Yo personalmente no se lo pongo, pero queda bueno. Bueno, aproximadamente han pasado 20 minutos de la meneadera. Ya casi se me sale el brazo y se me queda aquí. Pero ya ven, cambió el colorcito, huele riquísimo y tiene un sabor especial. Y mira nada más cómo nos quedó el producto final. Ponle un huevito cocido, una empanadita encima, un plátano maduro. Yo le eché una ramita de culantro como para darle un look más chévere. Como ustedes pueden ver, quedó bastante bien, tiene sabor guayaco. Yo creo que para estar aquí en los Estados Unidos y no tener todos los productos está bastante bien. Tiene un sabor bien cercano a lo que yo probaba en Ecuador, así que espero que les guste y si no te has suscrito al canal, suscríbete. Nos vemos en el próximo video y visita el canal para que veas lo increíble que se ve. Así que nos vemos en el próximo video y ¡boom!